Es la línea más ambiciosa en planes y construcción del Metro de Madrid y por fin ha quedado definido su trazado al 100%. La Comunidad de Madrid ha aprobado definitivamente el estudio informativo de los 8,2 kilómetros de su tramo norte, el tramo final que quedaba por definir por completo y que conectará Mar de Cristal con Valdebebas Norte e incorporará 6 estaciones, y donde la opción elegida, de entre 4 alternativas analizadas, fija un presupuesto base de licitación de casi 600.000 euros, cuenta con el informe de impacto ambiental favorable y en el que el Ejecutivo Regional prevé que las obras puedan arrancar en 2027 y prolongarse alrededor de 3 años y 3 meses. Además, el trazado incluye ramales de conexión con la línea 8 de Mar de Cristal y con las futuras cocheras de Barajas y deja abierta la posibilidad de sumar en el futuro 2 paradas adicionales, una en Cristalia y otra en Valdebebas, para reforzar el servicio en la zona noreste del barrio. Otro detalle es que en paralelo al avance del tramo norte, la Comunidad de Madrid ha mostrado un nuevo hito en las obras del tramo central de la línea 11, el que en una primera fase ampliará el recorrido desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal y que, recordemos, está preparándose para la excavación de la nueva tuneladora, llegada a la capital de España hace escasos meses. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Al detalle, el nuevo tramo incluirá 6 estaciones: Mar de Cristal, bajo la intersección de la calle de Arequipa con la glorieta de Mar de Cristal, con conexión a las líneas 4 y 8, IFEMA-Cárcavas, en la calle Francisco Umbral, junto al futuro circuito de Fórmula 1, dando servicio a la ampliación del recinto ferial y al barrio de las Cárcavas, intercambiador de Valdebebas Ciudad de la Justicia, en la calle Juan Antonio Samaranch, con conexión intermodal con cercanías a autobuses y metro, Hospital Enfermera Isabel Zendal, bajo la calle Fernando Higueras, a unos 150 metros del centro hospitalario, Aeropuerto de Barajas T4, al oeste del edificio de aparcamiento y de la futura estación de Adif alta velocidad, con una nueva interconexión subterránea directa con la línea 8 en proyecto, y finalmente Valdebebas Norte, en la intersección de la avenida Secundino Zuazo con la calle Fina de Calderón, junto al proyectado centro comercial Valdebebas Shopping. Ya sabéis, ahora hay que decirlo todo en inglés. Un diseño que reserva la posibilidad de incorporar en el futuro nuevas paradas en la zona de Cristalia y el noreste de Valdebebas. Todo el trazado en un túnel de 8,2 kilómetros y ramales de conexión con la línea 8 en Mar de Cristal y con las futuras cocheras de Barajas. La excavación se realizará principalmente mediante tuneladora en 2 tramos. El primero partirá de un pozo de ataque en la calle Fernando Higueras, entre la avenida Manuel Fraga Iribarne y la calle Gustavo Pérez Puig, hasta un pozo de extracción en la glorieta Sandro Pertini en la zona de Mar de Cristal. El segundo tramo avanzará desde la avenida Secundino Zuazo en su intersección con la calle María de las Mercedes de Borbón hasta el pozo coincidente con el ataque del primer tramo. Algunos segmentos se ejecutarán mediante el método tradicional de pico y pala para minimizar la afección al arbolado urbano y reducir la contaminación acústica durante las obras. Un remate final a una línea 11 que está concebida como la Gran Diagonal de Madrid, con 33,5 kilómetros para unir Cuatro Vientos con Valdebebas, cuyo proyecto se desarrolla por fases y además del tramo norte incluye otros 3 sectores. Por tramos y progresos, el tramo centro, entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, se encuentra en ejecución y supera el 50% de avance, que contará con 5 estaciones, 2 nuevas en Comillas y Madrid-Río, además de Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal, donde conectará con un intercambiador que dará servicio al corredor de la A3. En contraste, el tramo entre Conde de Casal y Hortaleza permanece paralizado a la espera de la definición definitiva de los enlaces con el resto de subtramos. Este sector estaba proyectado con una extensión de 8 kilómetros y hasta 14 estaciones, nuevas o de intercambio, con conexiones a las líneas 2, 4, 5, 7, 8 y 9. El tramo sur, el más corto, unirá La Fortuna con Cuatro Vientos mediante un túnel de 2,2 kilómetros. Una vez completada, la prolongación de la línea 11 conectará el suroeste
y el nordeste de la capital, de Cuatro Vientos a Valdebebas, con 20 paradas en puntos estratégicos como la estación de Atocha y la T4 del aeropuerto, y aliviará la carga de viajeros de la línea 6, la de mayor tránsito de toda la red. Avances que se sumarán a otras novedades que se han ido añadiendo a la actual red en diferentes fases y que supondrán la mayor transformación de la red de metro de Madrid en muchos años sin casi novedades, y que hemos informado en diferentes vídeos y que por supuesto seguiremos muy atentos ante futuras noticias que vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.